Kara mama yandara mamaste yotorobushti tirivi yandara vasti tiriviri kotorobuste yaravashi tiriviri Amara mayara kotorobuste yaravashi tiriviri yandara vasatarava Andara vavase toravase yaravashi tiriviri kataravaste yaravasi tiriviri yandara vase tara Kera mara 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 mashi tiriviri Uri bindara baseyo tora bobo shitiri biri biri kandare. Aikara mama mara hendara mara masete reviri. Oi koro tora bo shitiri biri andara reviri. Aikara mama mama mara maseya tora bobo shitiri biri biri bikotere biri. Ai mara 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 shitiri biri biri tora baseya tora bo shitiri biri. Eko tora bo shitiri biri bikotere. Ikotara bereshetara beriyandara vaseyana. Etora vasetiri tora vashetiri beriyandara vaseyana. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú nos llamaste como iglesia, Señor, para salir fuera de todo aquello, Señor, que es el mundo, Padre. Gracias te damos porque el dueño y Señor de la casa de la iglesia eres tú, Señor Jesucristo. Gracias por habernos llamado, Señor, a formar parte de tu reino. Sea tu nombre exaltado en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, muy buenas tardes. La paz del Señor sea en cada uno de sus corazones. Hoy vamos a continuar con un estudio que estuvimos llevando el domingo en la casa del Señor. Y bueno, doy paso a lo siguiente, hermanos. La primera diapositiva, vamos a ver qué dice, cómo nos presenta esta diapositiva, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. El domingo habíamos visto lo siguiente: si la palabra de Dios no te convence, entonces, ¿qué nos va a convencer, amados hermanos? El Señor decía así: si mi palabra no te convence, nada te podrá convencer. Hermanos, ¿qué es convencer? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La palabra convencer quiere decir persuadir, quiere decir redarguir. Entonces, si la palabra de Dios no te persuade cuando tú la estudias, cuando tú la lees, hermano, entonces, ¿qué está pasando en tu vida? Si la palabra de Dios no te redarguye en el corazón, en tus entrañas, hermano, esto es lo que quiere decir Dios. Si mi palabra no te convence, nada te podrá convencer. Porque para eso fue dejada la palabra de Dios, para persuadirnos y para redarguir nuestro corazón. Vamos a ver algunos términos, algunos conceptos que es necesario que aprendamos, ¿verdad?, para que podamos considerar. Vamos a ver qué es juicio. De acuerdo al libro de Proverbios, juicio se refiere a la conducta justa de acuerdo con la dirección moral de Dios. Es la siguiente diapositiva. Estos términos yo ya te los di el domingo, pero ahora los estoy reforzando con, hermano, un enfoque diferente. Estamos viendo, vamos a ver, hermano, primero lo que dice justicia. ¿Qué es justicia, hermano? Hacer lo que es justo en las relaciones personales. Hermano, de acuerdo al libro de Proverbios, justicia es cuando hacemos lo que es justo en las relaciones personales. Justicia es hacer lo que es justo con tu padre, con tu madre, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos en la iglesia, con tus vecinos. Justicia es hacer lo que es justo.
de acuerdo a la palabra en las relaciones personales. Estamos repasando algunos conceptos que te van a ayudar al rato en algunas otras definiciones de enseñanza. Siguiente diapositiva, juicio. Juicio en Proverbios se refiere a la conducta. Hermano, ¿cómo es tu conducta? ¿Cómo te conduces? A veces tú piensas que te conduces bien, pero tendrías que preguntarle a los que te rodean cómo es tu conducta. Si es buena, si es mala, si eres indiferente, si eres grosero. Hermano, juicio se refiere a la conducta justa de acuerdo con la dirección moral de Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Perfecto. Señor. ¿Cómo deberíamos ser sus hijos? Hermano, eso es lo que quiere decir juicio. Siguiente diapositiva, vamos a ver sobre equidad. ¿Qué es equidad? Una conducta ética, lo que tiene que ver con la vida recta y apropiada en contraste con los caminos equivocados de los impíos. ¿Quién es un impío? El que no practica la piedad, el que no practica la misericordia. Tú has en este tiempo mirado muchos casos de impiedad. Si tú ves las noticias, ves cómo está manifestada la impiedad. ¿Qué es equidad? Una conducta ética recta y apropiada en contraste con los caminos equivocados de ¿quién? De los impíos. Debe haber un contraste entre la vida del Hijo de Dios, del cristiano, y la vida de los impíos, los que no son de Cristo. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano, porque esto es como un repaso y vamos a empezar a hablar de lo que es el discernimiento. ¿Qué le hace falta al pueblo de Dios? ¿Qué necesita el pueblo de Dios? Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Habilidad de poder decidir. Fíjate bien que el discernimiento tiene que ver con la habilidad que Dios te da de poder decidir entre la verdad, que es su palabra, y el error. Solo los que tienen a Jesucristo y que están llenos del Espíritu Santo, se activa el discernimiento, hermano. ¿Para qué? Es una habilidad que Dios da de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo que es bueno y lo que es malo. Discernimiento, entonces, es una habilidad que Dios da a los cristianos para poder decidir. Estamos hablando del terreno espiritual, amados. Siguiente diapositiva. Vamos a ver otra idea más para que tú puedas entender. Discernir es el proceso de hacer distinciones cuidadosas. Hermano, esto tiene que ver con el cuidado que viene aunado cuando tú recibes a Cristo y cuando eres lleno del Espíritu Santo. Proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Acuérdate lo que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, habló sobre la verdad. Amén, iglesia. Amén. Hermano, Amén. dice la palabra, y conoceréis la verdad. Amén. Amén, Señor. Está hablando de Cristo. Conoceréis a Cristo, conoceréis la verdad. Y la verdad te va a hacer libre ¿de qué? De todo error, de toda cosa mala. Amén, Señor. Y te hace libre para que le sigas conociendo, hermano. Repito entonces, discernir es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad.
Vamos a ver una definición bíblica, siguiente diapositiva. ¿Qué es entonces discernir? Bíblicamente es la habilidad de pensar con discernimiento. Es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. Fíjate qué bien. Cuando tú estás usando el discernimiento, estás usando la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es lo que te quiere decir la definición. Habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo a la habilidad de pensar como... Vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Por qué necesitamos el discernimiento? Hermano, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde el enemigo puede estar engañando a muchos, creyendo que están haciendo lo correcto, pero en realidad están viviendo en error. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22, dice la Escritura, hermano, examinadlo todo. ¿Cómo? ¿Con tu mente? No, con la palabra, con la Biblia. Retened lo bueno. ¿Y qué más dice el 22? Absteneos de toda especie de mal. Mira que Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de los tesalonicenses cómo debían actuar. Tenían que examinarlo todo. Vamos a ver el versículo 20, porque al rato te voy a hablar de esto. Hermano, no menospreciéis las profecías. Cuando nos reunimos y estamos alabando y adorando a Dios, es el ambiente perfecto para que Dios pueda dar una palabra profética. Aleluya. Se le llaman profecías. Cuando Dios está hablando, dice la palabra, no menospreciéis las profecías. 21. Examinadlo todo. ¿Cómo? Con la Biblia. No con tus razonamientos. Con la Biblia. Retened lo bueno. Y 22 dice, absteneos de toda especie. Hermano, el Señor está cuidándonos. Que aprendamos a discernir. Amén. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 14:4. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 14:4. Aquí lo tengo en esta diapositiva y te estoy señalando algunas palabras que son importantes, hermano. Salmo 14:4 dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Está hablando el salmista. Acuérdate que tenemos que mirar, amada iglesia, el contexto para que tú puedas entender de lo que te está hablando la palabra de Dios. Pero dice, no tienen discernimiento, y te lo pongo con fondo amarillo. Todos los que hacen iniquidad, la palabra iniquidad te la estoy sombreando con verde, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y a Jehová no invocan. ¿De qué está hablando la palabra, hermano? Vamos a ver el contexto. Sí. Tienes que aprender a ver el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, desde el versículo número 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. Así es todo aquel que no conoce a Dios. No hay quien haga el bien. ¿Cómo está México? ¿Cómo están las naciones? ¿Cómo están los que están en el gobierno? 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún ¿qué? Entendido. 3. Ese entendido, perdón, dice que buscara a Dios. Un entendido busca a Dios. Alguien que no es entendido no lo busca. 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, ¿de quién está hablando? De la locura de los necios. Pero fíjate cómo dice el 4, ¿no tienen discernimiento? Pregunta, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ahora ve el 5. Ellos temblaron de espanto. ¿Quiénes? Los que hacen iniquidad. Porque Dios está con la generación de los justos. Gloria a Dios. Hermano, debe haber paz en nuestro corazón. Porque si tú has sido justificado por la sangre de Cristo, porque Cristo lo has reconocido como tu Señor y Salvador, hermano, dice que tú eres parte de esa generación. Aleluya. Hermano, pero vamos a tocar estas dos cosas que vienen en el Salmo 14:4. Dice que no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Y te voy a definir la palabra iniquidad. Siguiente diapositiva. ¿Qué es iniquidad? Hermano, es algo que tú debes de tener cuidado. Iglesia, debes de estar estudiando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a traer sabiduría. Hermano, no solamente la leas. Ya me paré, ya leí. Ajá, pero ¿ya estudiaste? ¿Ya meditaste? ¿Ya corregiste tu camino? ¿Por qué? Porque mira lo que habla el Salmo 14:4, iglesia. La gente que practica la iniquidad, pero esto no le puede pasar al pueblo de Dios. ¿Qué es iniquidad? Distorsionar lo que es bueno. Y aquí te voy a mencionar algo. ¿Cuántos cristianos tienen esta manera de pensar? ¡Ay, qué tiene de malo que yo me eche una cervecita! ¡Ay, qué tiene de malo que yo me fume un cigarrito! ¡Ay, qué tiene de malo que yo diga una grosería! ¡Ay, qué tiene de malo que yo falte a la iglesia! Hermano, iniquidad es distorsionar lo que es bueno. Cuando todo lo que es bueno en la Biblia, tú o cualquier cristiano lo empieza a distorsionar, eso se llama iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Una distorsión de lo que es bueno. ¿Me entiendes? ¿Qué es iniquidad? Te lo estoy sombreando con amarillo. Errar. ¿Cuántas veces dicen muchos cristianos, ¡ay, todos cometemos errores! Como una justificación. Hermano, dice que iniquidad es errar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia de Cristo? Hermano, el objetivo es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Gloria a Dios, sí, Señor. Semejantes a Cristo. Ven, Señor. Hermano, entonces iniquidad es cuando erramos en el objetivo que Dios tiene para nuestra vida, en sus planes. Iniquidad es un camino torcido. Hermano, ¿cuándo puede pasar esto en la vida de un cristiano si no tiene cuidado? ¿Por qué Dios está dando la advertencia en estos tiempos?
porque la iniquidad puede surgir en cualquier momento. Es una línea tan delgada que tú dices, ¡ay! Nada más tantito. Hermanos, es importante que atendamos. El Salmo 14:4 habló acerca de la iniquidad. Dice, no tienen discernimiento los que, hermano, hacen iniquidad. El pueblo de Cristo no puede permitir la iniquidad en su vida. Siguiente diapositiva. Te ayudo con otra definición para que puedas entender. ¿Qué es iniquidad? Se refiere a la cualidad. Cuando dice cualidad, está hablando de aquellas personas que son inicuos. Vamos a ver cómo, hermano, que distorsionan lo que es bueno, que están errando en el objetivo de Dios, que su camino empieza a torcerse. Eso es iniquidad. ¿Qué designa la palabra iniquidad? Maldad. Empezamos a permitir, si no tenemos cuidado, cosas malas, perversas. Hermano, abuso en gran injusticia o gran injusticia. Fíjate que la palabra iniquidad es todo acto contrario a lo moral. La palabra moral tiene que ver con la conducta recta de Dios, la justicia y la piedad. Hermano, ¿qué es la justicia? Hacer lo correcto, de la manera correcta, como está en la Biblia, sin cambiarlo, sin torcerlo, sin acomodarlo, tal cual y como está en la palabra de Dios. ¿Qué indicaciones da Dios para los hijos? Hermano, vamos a Levítico. Siguiente diapositiva, Levítico 10, 9 y 10. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios? Oye, iglesia, se lo dijo al pueblo de Israel. Bueno, el Antiguo Testamento le habla al pueblo de Israel y cuando veamos la palabra Israel, le está hablando de manera figurada a la iglesia de hoy en día. ¿Y qué le dijo a Israel? ¿Y qué le dijo a aquellos que eran sacerdotes? Levítico 10, 9 y 10. Tú, empieza por ti y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra. Esa es una instrucción. Cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Mira, el que es siervo, el que es sacerdote, en todo tiempo es siervo. Pero aquí el Señor estaba advirtiendo, cuando vayas a mi casa, para que no muráis. Antes se podía morir. El sacerdote que entraba mal, moría, hermano. Se caía muerto. Y lo tenían que jalar con una cuerda. Gracias a Dios que ya no hay eso. Pero, hermano, se puede morir espiritualmente. Y dice, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Hermano, lo practicas tú, le enseñas a tus hijos a tus nietos, los nietos. Hermano, es replicar la instrucción de Dios. Hermano, el versículo 10. ¿Para qué? ¿Por qué, dice el Señor, no bebas vino ni sidra? Para poder discernir. Y te sombreo la palabra discernir con verde. Entre lo santo y lo profano. El discernimiento te va a ayudar a distinguir entre lo que es santo, apartado, consagrado, y lo que es profano. Lo que no le agrada a Dios. Y entre lo inmundo, sombreado con amarillo, la palabra inmundo quiere decir que es del mundo. Y lo limpio. Te recuerdo algo, amada iglesia. Tú y yo éramos inmundos, porque estábamos en el mundo. Pero vino Cristo, lo reconocemos, el Espíritu Santo nos rodea para que lo reconozcamos como Señor y Salvador. Amén. Y entonces somos limpios.
por la sangre del Cordero. Señor. Hermano, entonces tenemos que entender por qué no debemos beber vino ni sidra. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El vino y la sidra es figura de aquello que anula tu capacidad de tomar decisiones sabias. ¿Por qué en el Antiguo Testamento les dijo a los sacerdotes no beban vino ni sidra? Para que puedas discernir. Hoy en día, ¿qué simboliza el vino y la sidra? Es todo aquello del mundo que puede anular tu capacidad de tomar decisiones sabias. Sí. El diablo está muy al pendiente de cómo querer hacer caerte, que tú caigas. Pero ¿sabes qué? Tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el Espíritu de Cristo. Vamos a ver qué dice Efesios 5, del 15 al 18. Iglesia, son palabras que ya se han predicado 1, 2, 3, cuántas veces, pero que, hermano, tienen que resonar en nosotros porque Dios está advirtiéndonos. Los tiempos que estamos viviendo no es cualquier tiempo, ya Cristo viene. Sí, Señor. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que saber discernir. Vamos a ver qué dice Efesios 5, 15 al 18. Mirad, pues con diligencia cómo andéis, cómo anda un hijo de Dios, no como necios. Ve la palabra, sino como sabios. Hermano, aunque no sea día de culto, aunque no sea día de oración, aunque no sea día de el Señor, mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio. 16, ¿cómo dice la palabra? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ayuda. 17, por tanto, no seáis insensatos. Acuérdate de los insensatos, acuérdate de las vírgenes insensatas. Llevaban sus lámparas, pero no llevaban aceite. Entonces dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, más que nunca, tenemos que conocer la voluntad del Señor. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución quiere decir desenfreno. Alguien que bebe vino se desenfrena. Alguien que bebe vino enloquece. Hermano, no os embriaguéis con vino. Es una figura. No te embriagues con aquellas cosas que pueden hacerte perder la capacidad de discernir y de vivir sabiamente. Hablando, fíjate bien, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Hermano, una y otra vez, practica el orar en lenguas. Primera de Corintios 14 dice que somos edificados cuando estamos orando en lenguas y que nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Judas, hermano. Hermanos, fíjate que alguien que está siendo lleno del Espíritu Santo, dice 19, hablando entre vosotros con salmos. Te va a hablar con la palabra de Dios, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En nuestros corazones. Y bueno, voy a terminar con el 20 y el 21. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermano, ¿de qué habla todo este contexto? De que tu andar, el andar de la iglesia, debe ser en sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Siguiente diapositiva, hermano. Vamos a Primero de Reyes, por favor, porque es importante que tú vayas viendo, hermano,
varios pasajes que nos hablan de discernir. Primero de Reyes 3:9. ¿Qué le pedía a Salomón? Fíjate bien, te voy a subrayar o te estoy sombreando algunas palabras clave para que tú las puedas entender. Da pues a tu siervo. ¿Tú eres siervo? ¿Tú le sirves a Dios? Toda la iglesia debe de servirle. Da pues a tu siervo corazón entendido. Hermano, tenemos que clarificar bien en nuestro corazón que un siervo que sirve a Dios debe ser una persona entendida para juzgar a tu pueblo. La palabra juzgar no quiere decir criticar. Aquí está hablando de alguien que está en autoridad. Salomón estaba siendo puesto como rey y él se consideraba un siervo. Fíjate bien, un lugar de eminencia, rey, pero él sabía que era un siervo. ¿Qué le dijo a Dios? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar. Está hablando para llevar con juicio correcto a tu pueblo. Y luego dice, y para discernir. Hay otra vez la palabra discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Era grande la tarea, era grande la comisión. ¿Qué necesitaba este siervo? Un corazón entendido. ¿Para qué? Para gobernar. Ahora, la siguiente diapositiva te doy las palabras clave. Número 1. El siervo debe tener un corazón entendido. ¿Quién es el siervo? El que sirve, el que funciona, el que en la casa de Dios, hermano, le toca servir en cualquier área. Predicando, haciendo los baños, atendiendo niños, dando la bienvenida, recibiendo a los que vienen por primera vez. El siervo debe de tener un corazón entendido. 2. ¿Cómo debe ser el siervo? Prudente. Debe ser capaz. ¿Capaz de qué? Fíjate bien. De prestar atención. ¿A quién le prestas atención cuando estás sirviendo? A Cristo. Y Cristo te va a decir cómo servir a tu hermano. El servir en la iglesia, cuidado con hablarnos entre nosotros con palabras ásperas. Hermano, ¿cómo te hablaría Cristo si estuviera sirviendo contigo? ¿Te gritaría? ¿Te ofendería? Hermano, el siervo que sirve en la casa de Dios debe de tener un corazón entendido. Es prudente, es capaz, está prestando atención a las indicaciones de Cristo en su palabra y su actuar es sabio, sabiamente. ¿Qué percibe? Percibe los peligros. Percibe cuando se está cometiendo un error en su persona, no en los demás. El siervo, esto es lo que clarifica la palabra de Dios. Número 3, dice que lo que habíamos visto, que decía Salomón, para gobernar. ¿Qué es gobernar? Controlar el comportamiento. Tú imagínate, a Salomón tenía que controlar el comportamiento de toda la gente del pueblo. Pero él era una autoridad. Ahora, cuando en la iglesia nosotros estamos sirviendo, un siervo tiene corazón entendido para gobernar, controlar nuestro comportamiento. Cuando yo sirvo, debo controlar mi comportamiento, cómo estoy sirviendo a los demás. ¿Con enojo? ¿Con una mala cara? Tampoco es fingir.
es reflejar el carácter de Cristo, hermanos. Sí, amén. Fíjate cómo termina, con la sabiduría de Dios. Mira que esta enseñanza nos está llevando que cuando servimos en la casa de Dios, ¿cómo lo hacemos, hermano? Demos la gloria a Dios. Job 6:30, siguiente diapositiva. Te estoy llevando a pasajes bíblicos, pero te estoy dando la explicación, la revelación de lo que Dios nos está mostrando en cada palabra. Job 6:30. ¿Qué decía Job? ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Tú tienes cuidado de tu lengua? ¿De lo que hablas? ¿De cómo hablas? ¿De cómo te diriges a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a tus vecinos, a los hermanos en Cristo, a un jefe? Hermano, Job decía, ¿hay iniquidad en mi lengua? Job 6:30, ¿acaso no puede mi paladar? Fíjate de lo que estaba muy consciente Job, ¿acaso no puede mi paladar discernir? Hermano, ¿qué es el paladar? ¿Para qué te sirve el paladar? Junto con la lengua, el paladar te ayuda a distinguir sabores. Si son agradables, si ya están echados a perder, alimentos. Hermano, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿De qué está hablando? Job decía, ¿acaso no soy consciente cuando estoy ofendiendo a alguien? ¿Acaso no soy consciente cuando estoy hablando y criticando a mis hermanos? ¿A mi autoridad? ¿Al presidente? ¿Al pastor? ¿A mi compañero de trabajo? Hermano, esta enseñanza sobre el discernimiento, fíjate cómo nos va llevando. Job 6:30 dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Te voy a llevar a dos porciones aquí. Job 27:4. Y mira, hermano, cómo sigue hablando Job. Acuérdate que Job estaba en prueba. Estaba viviendo pruebas, aflicciones, pero mira lo que él cuidó, hermano, su manera de hablar. ¿Cuántas veces tú y yo estamos pasando por pruebas, aflicciones, hermano, y ya reventamos en ira, y ya nos enojamos, y ya decimos palabras deshonestas, y ya criticamos? ¡Ey! Somos de Cristo. Amén, Señor. A Cristo servimos. Amén. Job estaba diciendo esto, hermano. Job 27:4. Mira, una cosa, no es cierto. Me equivoqué de pasaje, hermanos, perdón. Job 27 y versículo número 4. Mis labios, fíjate lo que decía él en prueba. Mis labios no hablarán iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Tú solito regresa a la definición. Lo que está torcido. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará en engaño. Ve el 5. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Yo te enseñé hace unos domingos que Dios cuidaba la integridad de Job. Pero Job era responsable de su integridad. Hermano, tú eres responsable de las palabras que hablas. Sí. Y de cómo las hablas. ¿Y para qué usas tus palabras? ¿Para ofender? ¿Para criticar? ¿Para derribar? Cuidado, iglesia. Somos de Cristo. Siguiente pasaje que viene ahí, Job 4:4. Hermano, encontramos dos referencias en cuanto a lo que Job está hablando de sí mismo.
Job 4:4. ¿Le das la gloria a Dios, hermano? Amén, aleluya. Qué bendición es ver esto, hermano, en la palabra de Dios. Dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Creo que estábamos mal. Ahorita se los corrijo, iglesia. Permítanme. Ya lo había corregido el domingo. ¿27, 4 y 5? ¿No? Sí, ya lo vimos. Ahorita corrijo ese pasaje, mis hermanos. Ahorita se los doy corregido, hermano. Ya lo había yo corregido, pero no lo anoté. Hermano, vamos a lo que nos está hablando ahora. Fíjense bien, la siguiente diapositiva. ¿Qué es el paladar? Ahorita les doy la cita que necesito corregir. ¿Qué es el paladar, hermano? Número 1. Fíjate, ¿por qué Job hablaba del paladar? ¿Qué conciencia tenía él de cómo hablaba su boca? ¿De para qué era su lengua? Número 1, el paladar nos habla del sentido del gusto. El sentido del gusto te ayuda a degustar, pero también te ayuda a identificar lo que está descompuesto. Fíjate bien. Número 2, en tu alma es el sentido de la razón. ¿Cómo está nuestra razón? Y mira lo que te pongo entre paréntesis. Si los razonamientos tienen soberbia, están sombreados con verde, no opera el discernimiento espiritual. Hermano, es una línea tan delgada. Cuando yo estoy usando razonamientos, pero no están sometidos al sentido espiritual, que es la revelación. Voy a corregir, fíjate bien, voy a dirigir. Número 1, el sentido del gusto en tu cuerpo te ayuda a distinguir o a identificar lo que es rico y lo que está descompuesto. ¿Puedes decir amén? Sí, amén. En tu alma, ¿qué es el paladar? Es tu razón. Hermano, la razón, si no tenemos cuidado, puede estar llena de soberbia. Porque a veces creemos que sabemos todo y que nosotros somos perfectos y que no necesitamos que nadie nos corrija y que nadie nos enseñe porque, hermano, cuidado. Los razonamientos que tienen soberbia, ahí no puede operar el discernimiento espiritual. Y número 3, hermano, en tu espíritu es el sentido de tu espíritu, que se llama revelación. ¿Y por qué te la pongo con color morado, hermano? Fíjate bien, un cristiano que tiene la revelación de la palabra, cuida mucho su hablar. La palabra dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los que te oyen. Amada iglesia, ahora vamos de abajo para arriba. Un cristiano que tiene ejercitado el sentido de la revelación, quiere decir que Dios le está revelando su palabra, no actúa con razonamientos, con soberbia.
Esto es lo que Job está hablando de su paladar. Hermano, habla de tener una conciencia cuando estamos hablando. Debemos de tener cuidado cuando estamos criticando a una autoridad. Cuando estamos criticando a un hermano. Hermano, cuando nosotros criticamos, estamos midiendo a alguien. Y dice la Biblia que con la vara que tú mides, tú vas a ser medido. ¿Te das cuenta qué tan importante es discernir? Pero que tiene que ver, cuidado con lo que hablamos. El discernimiento se aplica cuando tú estás hablando. Tus palabras que hablas están edificando, háblalas. Y más cuando hablas la palabra de Dios. No van a edificar, mejor guarda silencio. Esto es lo que quiere decir Job 6:30. Siguiente pasaje, Eclesiastés 8:5. Fíjate cómo cada pasaje te estoy llevando a que veas que tiene la palabra discernimiento o discernir. ¿Qué es discernir? La capacidad que viene de Dios para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es justo y lo que no es justo, hermano. Eclesiastés 8:5 que dice, el que guarda el mandamiento, está hablando de la palabra de Dios, no experimentará mal. ¿Qué tan importante es que guardemos los mandamientos todos y cada uno, hermano? ¿Para qué? Porque dice la Biblia, no experimentará mal. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios a Josué? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Hermano, ¿por qué? Y dice, para que todo te salga bien. Entonces, iglesia, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y luego dice, con sombreado amarillo, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Oye, ¿tú sabes qué tiempo estamos viviendo, iglesia? ¿Para qué es este tiempo que Dios te está dando? Hermanos, ¿cuántos están pensando, me voy a comprar otra casa y me voy a comprar otro carro y voy a hacer esto y voy a hacer acá? Hermano, ¿de qué es tiempo? ¿De comprar casas? ¿De hacernos ricos? ¿De qué es tiempo, hermanos? Eclesiastés 8:5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Vamos a ver lo que quiere decir esto, hermano, en cuanto al tiempo y al juicio, hermano. Siguiente diapositiva, tiempo y juicio. El tiempo se refiere al tiempo de Dios. Aleluya. ¿Estás mirando lo que está pasando en toda la tierra, hermano? Con estas lluvias torrenciales que están cayendo día a día, inundación tras inundación, hermano, todo está arrasando. Hermano, ¿qué es este tiempo? Dios ya te había avisado de que venía esto. Dios nos dijo que venía destrucción y que se veían casas que estaban siendo derribadas. Hermano, ¿qué está haciendo la inundación de muchas casas? Hermano, el discernir te ayuda a entender el tiempo de Dios. ¿Sabes cómo se llama el tiempo de Dios? Kairos. ¿Qué es Kairos? Cuando Él, nuestro Dios, está actuando en su tiempo, no en nuestro tiempo. Nuestro tiempo es el Cronos. ¿Cuál es el Cronos tuyo? Me levanto, voy a trabajar, hago mi trabajo, regreso. Ese es tu Cronos, tu tiempo. Pero el tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros. Y dice
Eclesiastés 8:5, que el sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Y qué es juicio? Cuando Dios está pidiendo cuentas al pueblo de su conducta. Hermano, ¿qué tiempo estamos viviendo? Yo le ruego a Dios que haya temor en nuestro corazón, que haya sabiduría para discernir lo que estamos viviendo, hermano. Y que más en este tiempo tengamos un corazón entendido. Viene un consejo de parte de Dios. Siguiente diapositiva. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Entra en el tiempo de Dios. Padre, en este tiempo de Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Que trabaje? Dame sabiduría para hacer las cosas. En este tiempo, ¿quieres que estudie? Voy a estudiar. En este tiempo, ¿qué quieres que haga, mi Señor? Amén, Señor. Esto es importante, amada iglesia. El consejo número 1, la vida disfrutada en fidelidad. Hermano, vas a disfrutar la vida en Cristo, disfrútala siendo fiel. Amén, Señor. E integridad, sé íntegro en todo lo que hagas. Cuida la integridad que Dios te ha dado, así como Job. ¿Cómo es cuidar tu integridad cuando tienes cuidado de cómo hablas, de cómo te conduces? Es la única que posee significado real. Y número 2, fíjate, otro consejo, determina obedecer a aquellos que tienen autoridad sobre ti. Los varones, ¿quién es nuestra autoridad? Cristo, cuando somos esposos. Entonces, yo determino someterme a Cristo. Pero, si soy ministro, me someto a mi autoridad, que es el apóstol. Las casadas, ¿a quién se someten? A sus maridos. Los hijos, ¿a quién se someten? Hermano, este es el consejo de Dios. Los que trabajan en una empresa, ¿a quién se someten? Hermano, te pido que busques en el libro de Colosenses acerca de los que tienen jefes, que tienen amos. Busca en el libro de Colosenses instrucciones acerca de cómo debemos conducirnos con nuestros jefes en el trabajo. Tarea: buscar en Colosenses acerca de cómo debo conducirme con mis jefes en el trabajo. Determina obedecer a aquellos que tienen autoridad sobre ti. ¿Quién tiene autoridad sobre ti espiritualmente? Cristo. ¿Y Cristo a quién levantó? A tu pastor. Amén. Aleluya. ¿Para qué? Para que tú te sometas a la palabra que se está predicando. Aleluya. Amén, Señor. Para tu bien. Amén. Amén, iglesia. Amén, Señor. Ay, hermanos, Jonás 4:11. Vamos a otro pasaje. Mira lo que estamos encontrando. Qué maravilla es meditar en la palabra de Dios, hermano. Jonás 4:11. ¿Tú por qué crees que Dios mandó a Jonás a Nínive? ¿Quién era Jonás? Un profeta. ¿Por qué mandó a un profeta a decirle al pueblo de Nínive que iba a ser destruido? Porque el profeta es el que es enviado por Dios para advertir sobre el camino que está errado. Escúchame bien. ¿Por qué mandó Dios a un profeta a Nínive? Pero mira cómo piensa Dios. Mira la bondad de Dios. Vamos a ver primero este pasaje. Dice Jonás 4:11. Le está hablando Dios a Jonás y le dice: ¿no tendré yo piedad de Nínive? Aleluya. Y está definiendo Dios por qué. Aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas. Fíjate lo que le dijo Dios a Jonás, que no saben discernir. Porque iba a destruir Nínive. Porque era una ciudad que no sabía discernir entre lo bueno y malo.
entre lo justo y lo incorrecto. Fíjate, dice, más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales. ¿Qué palabra le está dando Dios? Te voy a decir lo que Dios está revelando en este pasaje. Mira, hermano, aquí viene la definición. Lo que vale para Dios. Esta es la revelación. ¿Cómo veía Dios a Nínive? Indefensos y perplejos. ¿Por qué? Sin saber cómo escapar del juicio divino. Imagínate que llega Jonás y les dice, en tantos días va a destruir. Y ellos no sabían ni discernir. Pero envió al profeta para que les advirtiera que estaban haciendo lo malo. ¿Y qué pasó? Tú sabes la historia. El rey, cuando oyó la noticia, ¿qué le dijo a todos? Vamos a ayunar. Y vamos a postrarnos. Fíjate, la palabra profética, ¿para qué nos ayuda? Para corregir. Ahora ve lo que dice abajo. Sin un profeta, seguirían atrapados en su maldad. Hermano, hoy en día, ¿por qué Dios da palabras proféticas? ¿Por qué dice que no menospreciemos las profecías? Porque Dios no quiere que nos atrapemos o que estemos atrapados en los caminos que están errados. En los caminos malos. Y por último, 3, el ministerio profético. Hermano, el ministerio profético se lleva por varones. Son 5 los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El ministerio profético no es dado a mujeres, es dado a varones, la Biblia lo dice. Hermano, y advierte por qué a mujercitas no. Pero esto lo vamos a platicar en otro. No hay mujeres profetas, hermanos. El profeta es un varón de Dios que ha estado en el secreto de Dios, buscándole, ayunando, orando, conociendo los tiempos, hermano, discerniendo. Y cuando Dios le dice, dile esto al pueblo, es porque no quiere que quede atrapado como estaba Nínive. El ministerio profético es para advertir y no estar atrapados en la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Cuando se distorsiona lo que es bueno. Porque en los cultos que tenemos, hermano, viene el tiempo de adoración y hay palabra profética. Para que no haya iniquidad. Para eso es el ministerio profético. Mucho cuidado con hermanas que se estén acercando al pueblo y que le digan, te traigo una palabra de Dios. Las mujeres no pueden hacerlo directamente así. Para eso está el pastor. Y les pido a la congregación que sean prudentes y que, hermanos, hagamos las cosas en orden. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Otro pasaje bíblico que nos habla sobre el discernimiento, hermano. Malaquías 3:18. Te dejé una tarea el domingo, ¿la leíste, hermano? Para que tú pudieras ver la diferencia que hay en estos pasajes de Malaquías 3, mis amados hermanos. ¿Qué es Malaquías 3:18? Vamos a ver qué nos dice Malaquías 3:18. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Os volveréis. Y ahí dice la palabra, y discerniréis la diferencia entre el justo y lo malo. Y el malo, perdón. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermano, cuando yo encontré esta palabra, yo dije, Señor, a ver, vamos a ver cómo se da todo esto, hermano.
¿Quién era Malaquías? Un profeta. ¿Qué estaba corrigiéndole al pueblo de Israel? ¿Qué le estaba corrigiendo, hermano? ¿Sí? Vamos a volver a leer Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuándo y por qué dijo Dios esto? Hermano, vamos a la siguiente diapositiva para que tú lo puedas entender. Aquí viene la explicación, hermano. Importante el discernimiento. Número 1, no le robes a Dios. ¿Cuándo le robamos a Dios? Cuando no diezmamos. Malaquías 3, del 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, está hablando de Israel, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Aleluya. ¿Qué más dice, hermanos? Hasta que sobreabunde. 11. Fíjate lo que va a hacer Dios cuando no le robamos. Reprenderé también por vosotros al devorador. Aleluya. Así es. Amén. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Quien dice Jehová de los ejércitos, es palabra de Dios. No podemos menospreciar las profecías, hermano. La mejor palabra profética es la que está escrita. No se debe menospreciar una profecía. 12. Y todas las naciones os dirán, ¿cómo? Bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes que todos los judíos diezman? Gloria a Dios. ¿Y sabes cómo los miran las otras naciones? Como tierra deseable. Porque todos los judíos diezman. Gloria a Dios. Pero aquí en Malaquías tuvo que venir este profeta a corregir. Número 1, no le robemos a Dios. Tenemos que discernir. Amén. Amén. Utiliza tu discernimiento en esto. A Dios no se le roba. Número 2, no te quejes cuando Dios te reprende. Mira lo que hizo el pueblo cuando les llevó Malaquías esta profecía. 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Se enojó el pueblo de Israel porque Malaquías les dijo, ustedes han robado a Dios. 14. Habéis dicho, por demás de servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjate que esto habla de una violenta queja que el pueblo estaba haciendo contra Dios cuando llegó la palabra profética a través de Malaquías. Hermano, no le robemos a Dios. Y si Dios sigue hablando proféticamente sobre esto, cuidado con quejarnos. ¿Por qué? Número 3. Mira que Dios creó un libro de memorias. Versículo 16, 3:16 de Malaquías. Entonces, los que temían, hay pueblo que teme a Dios. Gloria a Dios. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó. Y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová.
y para los que piensan en su nombre. Hermano, cuando oyes una palabra profética, ten temor de Dios. Y pon atención con discernimiento. 17. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Fíjate lo que dice el 18, que es el pasaje que estamos tomando. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a discernir. ¿Tú le sirves a Dios? Amén. Si tú le sirves a Dios, debes de diezmar. Aleluya. Sí, Señor. Si no le sirves a Dios, entonces no estás diezmando. Este es el mensaje de Malaquías 3. Iglesia, Gloria a ti, Señor. ya lo vimos. No menospreciemos las profecías. Esta es una palabra profética que está en Malaquías. Cuando tú usas la razón va acompañada de soberbia. Y ahí no hay discernimiento. Por último, amada iglesia, ¿quién eres tú? ¿Eres hijo de Dios? Amén, Señor. ¿Eres alguien que le sirve? Amén. Sí, Señor. El Señor hace memorias. El que le teme y el que no le teme. Amada iglesia, 1 Corintios 2:14 nos dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Tu naturaleza caída no percibe las cosas de Dios. La naturaleza de Adán, que está todavía en nosotros, no percibe las cosas de Dios. Por eso dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjate qué es, en qué se convierte al hombre natural, porque para él son locura. Y no las puede discernir espiritualmente. Iglesia, ¿qué tiempo estamos viviendo? Donde hay juicios en la tierra. Dios está llevando juicios. ¿Por qué? Porque está pidiendo cuentas del proceder, de la conducta de la gente. Pero cuando trae un juicio, primero el juicio empieza por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque a sus hijos les da un trato diferente al juicio que lleva a cabo en el mundo. Gloria a Dios. Amada iglesia, somos de Cristo. Amén. Y tenemos que discernir espiritualmente. Amén. No le permitamos a la naturaleza caída estar obrando en nosotros cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Al hombre natural le parece locura lo que se predica, porque se tiene que discernir espiritualmente. Amada iglesia, ¿te convence la palabra de Dios? Bendito Dios. ¿Te redarguye la palabra de Dios? ¿Te persuade la palabra de Dios, hermanos? Entonces, pongamos atención a lo que Dios está hablándonos en esta noche. Te quiero llevar solamente a unos pasajes, hermano, para que tú puedas ver lo que Dios quiere decirnos, hermano. Te voy a pedir que veamos, hermano, en el libro de Hebreos capítulo 5. Hermano, ¿por qué Pablo tuvo que hablar estas cosas?
a los cristianos de ese tiempo. Vamos a ver desde el versículo número 12. Fíjate bien, ¿qué quiere Dios de su iglesia? Que aprendamos a discernir el tiempo que estamos viviendo y los juicios que Dios está trayendo, hermano, porque Dios está actuando en su tiempo. Y la iglesia y los entendidos tenemos que comprender, hermano, que un entendido es aquel que camina conforme al corazón de Dios. Señor. Vamos a ver qué dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, la leche es para el inexperto, para el cristiano bebé. Y el alimento sólido, como el que estamos recibiendo, ¿para quién es? 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. 14. Lean conmigo toda la iglesia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Discernimiento, hermano. Señor. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué sentidos son los que estás ejercitando? Los de tu alma los sometes con los sentidos del espíritu. Señor. Te voy a dejar de tarea. ¿Cuáles son los 5 sentidos en el cuerpo? ¿Cuáles son los 5 sentidos en el alma? ¿Y cuáles son los 5 sentidos en el espíritu? Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo tiene 15 sentidos en su vida. Los del cuerpo, los del alma y los del espíritu. Tarea. Escríbeme cuáles son los 5 sentidos del cuerpo, los 5 sentidos del alma y los 5 sentidos del espíritu. Y cómo se relacionan. Amén. Amén. Por favor, tenemos tarea. Para eso son las enseñanzas de la palabra de Dios. Hermano, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que busca Dios de ti? Que aprendas a discernir. Para discernir, tenemos que entender que cuando tú estudias la palabra de Dios, te está convenciendo a ti. A ti. Amén, Señor. Hermano, cuidado con sentirnos mejor que otros. He escuchado a gente que dice, es que no disciernen. Y yo volteo y me le quedo viendo. ¿Y tú disciernes cuando estás criticando? ¿Cuando estás hablando de tu autoridad? ¿Cuando estás juzgando a tus hermanos? No podemos decir que discernimos o corregir a otros para discernir si yo no estoy viviendo en ese discernimiento espiritual. Corrijamos esas cosas, amada iglesia. Señor. En la iglesia nadie es mejor. El mejor es Cristo. Amén. El ejemplo a seguir es Cristo. Gloria a Dios. Hermano, ¿quieres imitar a alguien? Imita a Cristo. No imites a ninguno de la iglesia. Imita a Cristo, hermano. Hermano, tenemos que aprender a discernir, iglesia. Señor. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, hermano, aprendamos lo que está escrito en la palabra de Dios. El domingo prepárate porque el Señor está hablando a los varones, hermano. Gloria al Señor. ¿Quién es un varón de Dios? Y al lado de ese varón, ¿quién está? Una mujer que está intercediendo por él para que su varón se levante como ese varón de Dios. Amén. Hermano, te invito en el nombre de Jesús a que seamos cuidadosos. Amén, Señor. Hay juicios en la tierra y tenemos que aprender a
caminar en el tiempo de Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Muchas gracias, amado Dios, porque tú eres bueno y siempre, siempre, Señor, será tu misericordia, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, eterno Dios. Gracias por tus bondades, gracias por tus maravillas, gracias por ser quien eres, Señor, porque tú no cambias, Padre. Hoy dejamos toda obra de la carne, Señor, todo razonamiento que está acompañado de soberbia, Señor, sea derribado todo consejo altivo que se levanta en contra de tu palabra, de quien eres tú, Señor, y sea llevado cautiva nuestra mente a la obediencia a Cristo, Señor. Enséñanos a vivir estos tiempos que estamos viviendo, Señor, para que podamos ser edificados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por dos personas, Eric Giovanni Reyes Flores. En el nombre de Jesús sea Dios obrando en su vida. Por José Antonio Garibay, está muy mal de salud. Vamos a orar por ellos. Kiri andara may arandara baste yarabashitiriri. Aikera bandara basera babatara basitoroboy bandara may arashiri. Padre, hoy presentamos a Eric Giovanni Reyes Flores. Padre, te pedimos que tú llegues a su alma, Señor, que él pueda escucharte, Señor, el amor tan grande, Señor Jesús, que tú tienes por él. Toda ansiedad que él esté viviendo se deshaga con el poder de tu palabra, Señor. Que cuando él tenga ansiedad pueda leer la Biblia, y la Biblia le va a traer, Señor, la paz que necesita, Señor. Hoy te pedimos por José Antonio Garibay, Señor. Está muy mal de salud. Te pedimos, oh Señor, que en el nombre de Jesús tú lo rodees con el querer como el hacer. Que él quiera arrepentirse, Señor, delante de ti. Que reconozca su vida, Señor, que ha llevado en el nombre de Jesús. Toda clase de pecado que ha cometido, Señor, te pedimos que tú seas redarguyéndolo, obrando en él. Y en esta etapa tan difícil de enfermedad que está viviendo, él alcance tu misericordia y la salvación, Señor. Hoy te pedimos por José Antonio Garibay, Señor. Padre, te podemos pedir que sea desatado de toda clase de atadura de pecados, Señor. De soberbia, Señor, de orgullo, y que él pueda rendirse a Cristo Jesús. Padre, te damos gracias porque confiamos en la obra que tú harás en estos dos varones. Uno joven y el otro es adulto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, el día del Señor es el domingo. Nos vemos en la casa del Señor. Sírvele a Dios. Muchas bendiciones.